Imagina la escena conmigo. Un lujoso ataúd de madera reposa en el centro de una habitación llena de flores preciosas. El aire es denso, sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas están fijas en la misma mujer. La esposa del multimillonario, vestida de negro de pies a cabeza, se cubre la cara con un pañuelo de seda, pero no derrama ni una sola lágrima. No por frialdad, sino por algo más profundo, la certeza de que todo el imperio ahora te pertenece. Mientras los invitados murmuraban, sus ojos brillaban en silencio. Mansiones, autos, acciones millonarias, joyas raras, todo sería suyo. Al menos eso creían todos. Pero al fondo de la sala, escondido entre desconocidos, había alguien que no debería haber estado allí. Una mujer de mirada firme, rostro sereno, pero con un detalle imposible de ignorar, una sonrisa discreta, casi de triunfo, como si ya supiera un secreto que en pocos minutos trastocaría el mundo de aquella viuda. Y cuando el abogado carraspeó y levantó el sobre sellado que contenía el testamento, el silencio se hizo insoportable. Fue en ese momento que todos comprendieron: la verdadera historia apenas comenzaba. ¿Alguna vez has experimentado un silencio tan pesado que parecía gritar dentro de tu alma? Eso fue exactamente lo que ocurrió en ese momento. Cuando el abogado se ajustó las gafas, abrió el sobre sellado y carraspeó ante la elegante multitud que esperaba la lectura del testamento, parecía como si hasta el aire de la sala se negara a moverse. Cada respiración se contuvo, cada mirada estaba fija en ese papel que decidiría el futuro de una fortuna incalculable. Su esposa, sentada delante, levantó la barbilla con altivez. Ya conocía el ritual. Llevaba años al lado del multimillonario. Conocía los secretos de la empresa, el valor de cada acción, de cada propiedad. No había manera de que pudiera escapar de su control. Después de todo, ¿no era ella su esposa legítima? ¿No era ella quien lo acompañaba a cenas de gala, reuniones políticas y apariciones públicas? Toda la sociedad la veía como la dueña de ese imperio. Pero el destino tiene la extraña costumbre de destruir las certezas de un solo golpe. Yo, Ernesto Salvatore, en plena conciencia, hago constar que toda mi herencia, todos mis bienes, acciones y propiedades. La voz del abogado resonó por la sala. Hizo una breve pausa. Los corazones de todos parecían latir al unísono. Su esposa sonrió discretamente, dispuesta a recibir lo que consideraba suyo por derecho. Será entregado íntegramente a la señora Elena Duarte. Un murmullo instantáneo llenó la sala. Las copas tintinearon. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros se taparon la boca con las manos. ¿Quién era Elena Duarte? ¿Por qué nadie parecía asociar ese nombre con la esposa del difunto? El abogado continuó, sin dudarlo, como si ya hubiera esperado el shock colectivo. Elena Duarte, conocida por pocos aquí, fue la mujer que, durante años, acompañó al señor Salvatore en su vida privada. Ella le lega no solo su fortuna, sino también la gestión de todas las empresas del grupo. El mundo de su esposa se derrumbó en segundos. Se quedó pálida, sus dedos temblaban, aplastando el pañuelo de seda contra sus palmas sudorosas. Buscó respuestas a su alrededor, pero lo que encontró fueron miradas acusadoras, risas ahogadas y burlas. Quienes la habían adulado hacía apenas unos minutos, ahora la miraban con desprecio, como si fuera una simple farsa social. Y entonces, desde la última fila, alguien se levantó lentamente. Una mujer de cabello negro como la noche, piel marcada por líneas de fuerza y un vestido discreto, pero con una presencia cautivadora. Elena Duarte, la amante. Cada paso que daba hacia el centro de la habitación era un golpe más en el corazón de la viuda. El sonido de sus tacones al golpear el suelo resonaba como martillazos. La gente se apartaba, cediendo el paso, no por respeto, sino por curiosidad. Querían ver de cerca a la mujer que había robado la fortuna, el secreto viviente que cambiaría la historia de la familia. Elena se detuvo ante el ataúd, tocó ligeramente la madera pulida y dejó escapar un suspiro lleno de algo indescifrable. ¿Era dolor verdadero? ¿Orgullo? ¿O simplemente la frialdad de alguien que ya sabía que en esa batalla había salido victoriosa? La esposa, desesperada, se levantó y casi gritó: «Esto es una farsa, una mentira. Soy su legítima esposa, la única que lo ha apoyado todos estos años». Pero el abogado, implacable, simplemente volvió a levantar el documento y repitió con claridad:
Todo quedó en manos de Elena Duarte. No hay ninguna impugnación legal en este momento. Es el testamento final del señor Salvatore. Las cámaras de los periodistas, ocultas en las sombras, comenzaron a destellar. En cuestión de segundos, la escena se convertiría en un titular internacional. Un multimillonario deja una herencia a su amante, no a su esposa. La humillación pública fue inmediata. La otrora imponente esposa, ahora, parecía una actriz derrotada en el escenario de su propia tragedia. Mientras tanto, Elena, con una mirada firme y serena, se convirtió en la nueva protagonista de un imperio construido sobre secretos, mentiras y una pasión prohibida que finalmente había salido a la luz. Pero lo que nadie sabía era que el testamento no era solo dinero, era una confesión, una declaración silenciosa de un amor que vivía en las sombras y que ahora cobraba protagonismo. Y si hasta ahora creíais que la historia ya había revelado su clímax, sabed una cosa, esto fue solo el comienzo. El verdadero shock estaba aún por llegar, y cambiaría para siempre la vida de la esposa, del amante, e incluso de quien heredó el odio en esa habitación. ¿Alguna vez te has parado a pensar que a menudo los mayores secretos se esconden ante nuestros ojos? Así es exactamente como comenzó la relación entre Ernesto Salvatore y Elena Duarte. Un romance clandestino que perduró junto a los grandes eventos públicos, como una sombra que nadie se atrevía a notar, pero que siempre estuvo presente. Todo comenzó años antes, en una noche de gala, de esas que adornaban las portadas de las revistas más prestigiosas del país. El multimillonario, ya conocido por su firmeza, sus elocuentes discursos y su capacidad para transformar negocios en imperios, caminaba entre políticos, artistas y empresarios con el aire de quien sabía que lo dominaba todo y a todos. A su lado, su legítima esposa, impecable con un vestido resplandeciente, lucía una sonrisa forzada que parecía más una máscara social que un gesto de afecto. Y fue en este ambiente sofocado por las apariencias que Elena entró en escena. No lucía joyas caras ni ropa extravagante. Su belleza residía precisamente en su sencillez, que contrastaba con el lujo circundante. Trabajaba como organizadora del evento, discreta, siempre atenta a los detalles que pasaban desapercibidos para todos, menos para él. Su primera mirada fue accidental. Elena, con las prisas, dejó caer un fajo de invitaciones doradas que se esparcieron por la alfombra roja. Ernesto, curioso, se agachó para ayudarla. Cuando sus miradas se cruzaron, ocurrió algo inesperado. Un silencio interior, una pausa invisible, como si por una fracción de segundo el mundo se hubiera detenido, dejándolos solo a ellos dos allí. Su esposa, absorta en una conversación de política, ni siquiera se dio cuenta. Pero Ernesto sí, y Elena también. En los días siguientes, Ernesto buscó excusas para volver a ver a Elena, una reunión sobre contratos para eventos, una donación benéfica que debía discutirse, una cena formal de agradecimiento. Poco a poco, los encuentros profesionales se convirtieron en conversaciones demasiado largas, risas demasiado contenidas, miradas demasiado largas. Él, un hombre acostumbrado a ser venerado por el poder, descubrió en Elena algo que su lujosa vida jamás le había ofrecido: autenticidad. No había adulación en sus palabras, ni miedo en su comportamiento. Elena lo trataba como a un hombre, no como a un dios, y eso lo desarmó. Para Elena, sin embargo, el encanto era peligroso. Sabía quién era, sabía que estaba casado, sabía que acercarse a él significaba renunciar a la tranquilidad de una vida normal. Pero, ¿cómo podría resistirse a un hombre que parecía dispuesto a abandonar el mundo entero solo para disfrutar de verdad unos minutos a su lado? Fue en un discreto hotel de la ciudad donde el secreto tomó forma. Ernesto, cansado de las apariencias, condujo a Elena al balcón de una habitación con vistas a las luces nocturnas. Allí, la tomó de las manos y, por primera vez, se deshizo de la armadura de un hombre poderoso. Contigo puedo ser yo misma, sin títulos, sin máscaras, sin obligación de parecer perfecta. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué podía decirle a un hombre que ofrecía su mundo entero a cambio de unos momentos de sinceridad? A partir de ese momento, los encuentros secretos se convirtieron en rutina. Mientras su esposa hacía alarde de su matrimonio perfecto en las páginas de sociedad, Ernesto
Pasaba noches intensas con Elena, llenas de pasión, confidencias y promesas susurradas. Habló del peso de cargar con un imperio, de las traiciones sufridas, de la soledad que se escondía tras los muros de sus mansiones. Y Elena lo escuchaba, no como un amante ávido de fortuna, sino como alguien que veía al hombre tras el mito. Con el tiempo, Ernesto empezó a escribirle cartas, palabras que jamás pronunciaría en público. En una de ellas escribió: «Si un día muero antes que tú, quiero que sepas, lo que construí con el mundo se lo dejaré a ellos, pero lo que construí con mi alma, solo te lo dejaré a ti». Estas cartas se guardarían bajo llave, ocultas en cajas fuertes privadas, como prueba silenciosa de una pasión prohibida que, sin embargo, era más verdadera que cualquier imagen mostrada al público. Pero el destino, siempre cruel, preparó el camino para que estas palabras salieran a la luz de la forma más brutal posible, porque cuando Ernesto decidió convertir su promesa en testamento, no solo selló la herencia de su amante, sino que también selló la caída pública de su esposa y la destrucción de su propia imagen en la sociedad. Y aquí es donde la historia adquiere un nuevo cariz. El secreto de años estaba a punto de convertirse en el escándalo del siglo, y nadie, absolutamente nadie, saldría ileso de esta revelación. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir cada detalle de los próximos giros y vueltas, aprovecha ahora y suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia de amor, traición y destino inevitable. ¿Alguna vez has visto un castillo entero derrumbarse en cuestión de segundos? Pues eso fue exactamente lo que le ocurrió a la esposa del multimillonario tras la lectura del testamento. Ella, que hasta ese día había caminado como una reina absoluta entre las columnas de la alta sociedad, de repente se encontró expuesta, desnuda, ante la mirada implacable de la sociedad, despojada del manto de lujo y respeto que siempre la había envuelto. Al principio, intentó resistirse, intentó negarlo, gritando, dijo que todo era mentira, que el testamento había sido manipulado, que alguien había engañado al difunto en sus últimos días, pero su voz ya no tenía fuerza. Cada palabra quedó ahogada por las risas irónicas de los invitados, por las cámaras de los periodistas que captaban cada lágrima y, sobre todo, por la mirada firme de su amante, quien permaneció en completo silencio, porque a veces el silencio habla más que cualquier acusación. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos no escatimaron detalles. Viuda engañada durante años, descubre amante en testamento. En programas de televisión, los analistas comentaban cada paso de su vida como si fuera un espectáculo. El público, que antes la veneraba, ahora la juzgaba sin piedad. De ser una respetada socialité, se convirtió en blanco de bromas crueles, memes en redes sociales y columnas venenosas que exponían todas sus debilidades. Los amigos cercanos se desvanecieron como el humo, las invitaciones a cenas y eventos se esfumaron. El teléfono, antes siempre lleno de aduladores y egoístas, ahora solo sonaba para cobrar deudas u ofrecer entrevistas humillantes, y lo que más le dolía no era la pérdida de dinero, sino la de prestigio. El desprecio social pesaba más que cualquier joya que él hubiera perdido. Dentro de la mansión, ahora amenazada por los acreedores, los pasillos parecían más fríos. Los retratos de ella junto al multimillonario, que antaño simbolizaban poder, ahora parecían burlarse de ella. Cada sonrisa congelada en las fotos era un recordatorio de la farsa en la que había vivido. Su vestido de novia guardado en una vitrina ya no era un recordatorio de gloria, sino de derrota, y las noches, ¡ay!, las noches eran crueles. Sin dormir, caminaba de un lado a otro, reviviendo cada momento, cada pista que había ignorado. Recordaba las miradas de su marido, las largas reuniones que se alargaban hasta la madrugada, los viajes de negocios que parecían demasiado frecuentes. ¿Cómo se lo había perdido? ¿Cómo se había perdido la sombra que siempre había estado ahí? La respuesta fue como una puñalada en la nuca. No se había dado cuenta porque había estado demasiado ocupada cuidando su imagen. Lo que tenía con su marido no era amor, era una relación. Mientras él buscaba en Elena una mujer que lo viera de verdad, a ella solo le preocupaba ser vista por el mundo. Y así fue como, sola en su habitación, la esposa finalmente lloró.
no el llanto de una viuda que perdió a su marido, sino el llanto de alguien que perdió el escenario, la máscara, el personaje que había interpretado durante décadas, porque ya no era la señora Salvatore, era simplemente una mujer abandonada, olvidada, traicionada y odiada, pero algo seguía ardiendo en su interior, algo que ninguna herencia podía extinguir, el deseo de venganza. Si la sociedad la rechazaba, si su nombre había sido manchado, si su amante la había reemplazado, que así fuera, lucharía, no por dinero ni por estatus, sino por orgullo, el orgullo herido de alguien que había quedado expuesto ante todos, y así, en medio de las ruinas de su vida, la esposa se juró a sí misma que encontraría la manera de cambiar las cosas, y que Elena Duarte, su amante millonario, no tendría un solo día de paz mientras ella aún tuviera vida. El imperio ahora tenía un nuevo dueño. Pero la guerra apenas comenzaba. ¿Alguna vez imaginaste despertar un día y descubrir que el mundo entero está a tus pies, pero que al mismo tiempo todos quieren verte caer? Así es exactamente como Elena Duarte sintió el peso de la herencia que había heredado. Cuando se hizo público el testamento, heredó no solo dinero, acciones, mansiones y negocios, también heredó miradas de odio, envidia y desprecio. El nombre, que antes nadie conocía, empezó a sonar en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, en todos los rincones del país. Elena Duarte, la amante que se convirtió en multimillonaria. Esa etiqueta se le pegó como una marca que ni siquiera el tiempo parecía capaz de borrar. Al principio, los días eran un caos. Abogados, consultores y empresarios llamaban a su puerta ofreciéndole ayuda, buscando orientación, pero en el fondo todos compartían el mismo interés, una porción de esa fortuna. Elena, sin embargo, no era ingenua. Había crecido lejos del lujo y sabía cuando una sonrisa ocultaba malas intenciones. Y así, en tan solo unas semanas despachó a docenas de falsos aliados, conservando solo un pequeño círculo de confianza a su alrededor. Pero con el poder llegó el rechazo. En los salones antes reservados para su legítima esposa, Elena era ahora la figura central, pero dondequiera que iba, percibía las miradas de reojo, los susurros, las risas ahogadas. Para muchos, no era una ganadora, sino una intrusa que se había apropiado de un lugar que no le pertenecía. Y sin embargo, había algo en Elena que nadie podía negar: su presencia. No necesitaba vestidos caros ni joyas extravagantes. Al entrar en una habitación, su mirada firme y su postura erguida bastaban para que todos se dieran cuenta. Allí estaba alguien que no se inclinaba, alguien que, contra todo pronóstico, se había convertido en la dueña de un imperio. Sus primeras decisiones como heredera fueron impactantes. Despidió a ejecutivos que habían dirigido las empresas de Ernesto durante años. Incumplió contratos que agotaron los recursos del grupo y, para asombro de muchos, comenzó a financiar proyectos sociales, hospitales, albergues, becas, como para demostrarle al mundo que había heredado no solo dinero, sino también la responsabilidad de usarlo de forma diferente. Pero en medio de estos cambios, la sombra de la esposa traicionada crecía. Desde su ruinosa mansión, la viuda movía piezas en el tablero, llamaba a periodistas, difundía rumores y contrataba investigadores. Su misión era simple: destruir a Elena. Y cada vez que se inventaba un nuevo escándalo, cada vez que una historia distorsionada ocupaba la portada de los periódicos, Elena sentía que la presión aumentaba. Sus noches eran un campo de batalla. Entre papeleo, reuniones y estrategias, el fantasma de Ernesto la visitaba en sus recuerdos. Las cartas que él había escrito aún estaban en sus manos, y a menudo las releía para convencerse de que todo era real, de que ella no era solo una usurpadora, sino la mujer que él había elegido, aunque el mundo se negara a aceptarlo. Y en el fondo, Elena lo sabía. El dinero no era el verdadero premio. Lo que tenía en sus manos era algo mucho más peligroso: el legado de un hombre que había dividido su vida entre el deber y la pasión prohibida. Y ahora le tocaba a ella defender ese legado, enfrentándose a enemigos ocultos, miradas hostiles y la venganza de su legítima esposa, quien no descansaría hasta verla en ruinas. Pero Elena no era de porcelana. Cargaba con las cicatrices de una vida dura,
y ahora tenía el poder de una reina que reinaba sola. Aunque el mundo la odiaba, sabía que el odio ajeno jamás sería suficiente para borrar la huella que Ernesto había dejado en su corazón y la voluntad que él había depositado en sus manos. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto álgido. El imperio está consolidado, pero el precio que pagará por él apenas comienza a cobrarse. Porque, después de todo, cuando se hereda un reino, construido sobre mentiras, cada paso podría ser el comienzo de una caída inevitable. ¿Has notado que a veces nuestro mayor enemigo no es lo que tenemos delante, sino lo que llevamos dentro? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el destino unió a las dos mujeres que compartieron la vida y el alma del multimillonario Ernesto Salvatore. Pasó el tiempo, pero la herida permaneció. Por un lado, Elena Duarte, ahora dueña de un imperio aparentemente inquebrantable, con el poder de decidir el futuro de miles. Por el otro, su legítima esposa, quien incluso devastada, albergaba un odio que la alimentaba a diario, y como dos ríos que inevitablemente se encuentran, ambos terminaron cara a cara en un encuentro que marcó sus vidas para siempre. Fue en una ceremonia pública donde Elena anunció la construcción de un hospital en nombre de Ernesto. Periodistas, políticos y empresarios abarrotaron el salón. Se suponía que sería un momento de triunfo, pero entre la multitud, la viuda se puso de pie vestida de negro, con los ojos encendidos y la voz entrecortada por la ira y el desprecio. ¿Crees que puedes reemplazar mi vida entera con un discurso y un cheque? No eres más que una sombra. Era mi esposo, no el tuyo. Toda la sala estaba en tensión. Las cámaras captaban cada segundo. Elena respiró hondo, miró a la mujer que la odiaba y respondió con firmeza. Puede que fuera tu marido ante la ley, pero ante tu corazón era el mío. Y eso ni la fortuna, ni la venganza, ni los periódicos pueden cambiarlo. La respuesta cayó como un rayo. Algunos en el público murmuraron en desaprobación, otros en shock, pero lo que más impactó fue la mirada de la viuda. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. No eran lágrimas de amor perdido, sino lágrimas de orgullo herido, de derrota, de darse cuenta de que lo que más le dolía no era la herencia, sino el hecho de que nunca había sido amada de verdad. Y en ese momento, ante los ojos de todos, la guerra terminó sin necesidad de armas ni escándalo. Terminó porque la verdad más cruel ya estaba al descubierto. El dinero cambia destinos, pero el amor verdadero cambia almas. Elena, al abandonar el escenario, comprendió que su victoria había tenido un alto precio. Había heredado el imperio, pero con él también la carga de ser odiada, juzgada y perseguida. Su esposa, sin embargo, a pesar de no poseer nada, cargaba con el mayor castigo de todos, el recuerdo eterno de que, a pesar de todos sus títulos, nunca había conquistado el corazón de Ernesto. Y así terminó la historia de un triángulo que empezó con poder, se sostuvo con secretos y terminó en lágrimas. Una historia que demuestra que, tras la fortuna y las apariencias, lo que realmente destruye o salva no es el dinero, sino lo que elegimos amar. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, imagina las que están por venir. Historias de amor, traición, venganza y giros inesperados. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y ven a vivir con nosotros cada emoción de las próximas historias que te pondrán la piel de gallina de principio a fin.